El título del tema de hoy es El reino de Dios en la tierra, parte 3 de la serie Las parábolas del reino de Mateo 13, versículo de memoria, Mateo 13:34, que dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto está tremendo. A través de parábolas, Cristo va a revelarnos misterios, cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ok? Mateo 13:34 es el versículo de memoria para la próxima semana. Y les recuerdo a todos que debemos estar tomando este versículo a los discípulos. Eso es lo primero que se hace cuando empezamos la célula, para asegurarnos que ellos estén memorizando. Esto es parte del discipulado. Lo que usted no supervise, la gente no lo va a hacer. ¿Ok? La gente solo hace lo que usted supervise. Así que yo exhorto a todos ustedes a que tomen el versículo de memoria a sus discípulos, para que ellos también se preocupen por aprenderlo. ¿Ok? Vamos a entrar a la introducción. Dice así la introducción: las parábolas de Jesús nos revelan los misterios del reino de Dios, un reino espiritual que no podemos ver ni percibir, pero que existe detrás del nuestro y lo rige y lo afecta. Principios eternos, leyes espirituales, fundamentos inamovibles son los que Jesús nos enseña por medio de parábolas, para que podamos entender su reino y andar en él. Un reino que está tanto en el cielo como en la tierra, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y el deseo de Dios es que entendamos esa versión de su reino que hoy está entre nosotros, y que andamos en él y que andemos en él como lo hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. Bueno, todas estas semanas de esta serie, la semana pasada y ayer en la congregación, les mostré esa imagen. No la traje, pero se me pasó, la hubiese puesto, pero donde nosotros imaginamos el reino de Dios. Cuando viene a nuestra mente la frase el reino de Dios, ¿qué es lo que viene qué imagen se proyecta en nuestra mente? Normalmente esos dibujos, ¿no? Esos dibujos muy bonitos, muy resplandecientes, que hacen los testigos de Jehová, que hacen los mormones, que bueno, hacen los cristianos también, donde se ven calles de oro, mar de cristal, el trono de Dios, Cristo sentado en el trono, su rostro resplandeciendo como el sol, etcétera, ¿no? Y sí, eso es el reino de Dios. Y eso es lo que está en nuestra mente cuando nosotros escuchamos el reino de Dios. Pero justamente eso es lo que viene Jesús a corregir. Porque sí, eso es el reino de Dios. Bueno, no los dibujos, pero digamos el concepto del cielo, por supuesto, es el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a traer ese reino. Y la pasión desbordante en el corazón de Cristo es que nosotros podamos vivir en el reino, estando en la tierra, como Él lo hizo. Cristo vivió en la tierra, pero también estaba en el reino. Ese es el deseo más fuerte en el corazón de Jesús. Por eso Cristo predicó, su primer mensaje de Cristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra versión dice: porque el reino de los cielos está al alcance de su mano. Más de 30 parábolas del reino vemos en los evangelios sinópticos. El Padre Nuestro, la oración de cada mañana, Jesús nos enseñó que digamos: venga tu reino. Y no está hablando ahí del regreso de Cristo, está hablando de la extensión espiritual del cielo en la tierra. Y cuando resucitó estuvo 40 días enseñando a los discípulos acerca del reino de Dios. Entonces, la pasión desbordante del corazón de Jesús es que nosotros podamos entender y vivir
en el reino de Dios estando en la tierra. Sí, un día entraremos al reino de Dios cuando muramos. Vamos a pasar a formar parte de la gran nube de testigos y vamos a celebrar con Cristo en el cielo. Gloria a Dios por eso. Pero Dios quiere que nosotros lo vivamos estando en la tierra. Y esa es la razón de las parábolas del reino. Esa es la razón de las parábolas del reino, que Cristo quiere revelarnos misterios, revelarnos cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, eh, para que nosotros podamos entender cómo es el reino de Dios. Así que usted tiene que vivir en el reino de Dios. Tenemos que preocuparnos por entender el reino de Dios y preocuparnos por vivir, andar en el reino de Dios como Cristo también lo hizo. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Okay? Dice la primera pregunta. Según Juan 3:13, ¿dónde estaba Jesús mientras caminó en la tierra? Vamos a ver este versículo que está tremendo este versículo y nos va a dar una idea de lo que estoy diciendo. Nos va a abrir el entendimiento acerca de qué es dónde estaba Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Ok, entonces, dice acá Juan 3:13. Mire lo que dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es ese? Es Cristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué está diciendo acá Jesús? El contexto es Jesús hablando con Nicodemo. Jesús está hablando del nuevo nacimiento. Nicodemo no lo puede entender, porque la mente de Nicodemo está en el plano terrenal. Nicodemo pregunta, ¿puede acaso un hombre regresar al vientre de su madre y volver a nacer? Porque Nicodemo está en un plano completamente terrenal. Pero Jesús está hablando en el plano espiritual. Está hablando en el reino de Dios. Por eso mucha gente no entendía a Jesús. ¿Ok? Entonces, Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, si, si, si las cosas terrenales, yo te estoy hablando de algo terrenal, nacer de nuevo es algo terrenal. Si no entiendes las cosas terrenales y tú eres un maestro de la ley, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús al enseñarnos el reino de Dios? Nos está enseñando el ABC, con frijolitos, con piedrecitas, nos enseña por medio de parábolas aquella versión del reino de Dios que está en la tierra. Nos está enseñando lo más esencial. ¿Ok? Y entonces cuando llegamos a este versículo, Jesús hace una revelación muy importante para que entendamos. Y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ok? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Es Cristo? Pues no estaba Cristo hablando con él porque Cristo le dice, el Hijo del Hombre está en el cielo. Pues no está Cristo hablando con él en la tierra. La respuesta es que sí, Cristo está en la tierra en este momento hablando con Nicodemo, pues en ese momento más bien hablando con Nicodemo, pero también está en el cielo. Entonces la respuesta del punto número 1, ¿dónde estaba Jesús mientras caminó en la tierra? La respuesta es en la tierra y en el cielo. En la tierra, físicamente en la tierra, podemos ponerlo así para no confundir a los discípulos, físicamente en la tierra, pero espiritualmente en el cielo. Nosotros estamos, hermanos, físicamente en la tierra, pero espiritualmente estamos en la presencia de Dios. Entonces, tenemos esta simultaneidad de la vida de Cristo para enseñarnos que aunque Él caminó 100% en lo natural, no obstante, en lo espiritual estaba regido y gobernado por no las leyes de la tierra, no las leyes del dólar, el peso y el precio del petróleo. Estaba regido por las leyes del reino de Dios.
Ok. Por eso dice el texto abajo, Jesús estuvo en la tierra, pero también estaba en el cielo. Es decir, vivía simultáneamente en lo natural, pero espiritualmente en el reino de Dios. Esta es la razón por la que vivió siempre por encima de las circunstancias y pudo vencer el mundo. Entonces vayamos entendiendo la enseñanza, hermanos. El reino de Dios sí es el cielo, calles de oro, mar de cristal, trono de Cristo, el Padre, Cristo sentado a la diestra del Padre. Sí, eso es el reino de Dios. Pero el reino de Dios ha extendido su influencia aquí abajo, a la tierra. Y Cristo trajo el reino. Por eso él dijo, yo estoy en la tierra, pero estoy en el reino. ¿Qué significa? Que el reino de Dios en el cielo quiere penetrar en la tierra. Ese es el objetivo central de las parábolas y de la enseñanza de Cristo en lo tocante, en lo referente al reino de Dios. Ok, nosotros tenemos que vivir en el reino de Dios. Aunque algún día vamos a entrar a ese reino plenamente, físicamente, lo vamos a ver, vamos a palpar, ahora lo tenemos espiritualmente y podemos vivir en él estando en la tierra. Este es el punto central de la enseñanza. La depresión no es parte del reino de Dios, la enfermedad no es parte del reino de Dios, las drogas, las adicciones, la miseria, el dolor, la ruina, eso no es parte del reino de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios y enseñar a otros a vivir en el reino de Dios. Porque una cosa es que usted sea ciudadano del reino, una cosa es que usted sea, que usted esté en la lista, ¿no? De los que estamos en el reino, pero otra cosa muy distinta es que usted viva efectivamente en ese reino. Son dos cosas distintas. Somos ciudadanos. Eso es un aspecto legal. Ya fuimos bautizados en agua, ya salimos de Egipto, ya cruzamos el Mar Rojo, ya no hay vuelta atrás. Los egipcios no cruzaron el Mar Rojo, ahí se quedaron todos los demonios. Y de la misma manera, ahora nosotros somos hijos, pero tenemos que cambiar la mente en el desierto del discipulado para que podamos entrar a la tierra prometida del reino de Dios. Entonces, tenemos que aprender a vivir como Cristo vivió en la tierra. ¿Cómo Cristo vivió en la tierra? Estando físicamente en la tierra, en lo natural. Cristo necesitaba dormir, necesitaba comer, iba al baño, necesitó aprender a leer y escribir. Cristo hizo todo lo que nosotros tenemos que hacer, pero espiritualmente no estaba regido por las leyes del mundo. Espiritualmente Cristo estaba en el reino. ¿Y qué es lo que pasaba? Vamos al punto número 2 para que lo veamos. Según Lucas 11:20, ¿qué pasaba cuando Jesús, que estaba tanto en el cielo como en la tierra, tocaba a las personas? ¿Qué cree que pasaba? ¿Qué pasaba cuando Cristo tocaba a las personas? ¿Qué pasaba cuando la mujer tocó el borde del manto del Señor? Ese reino, esa autoridad, esa unción, la voluntad de Dios en ese reino toca a las personas. Entonces, por eso dice este texto, Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ok, si yo estoy orando por la gente, dice Cristo, y están sanando, los demonios se están saliendo de la gente, estoy resucitando muertos, ¿qué quiere decir eso? Que el reino de Dios, todo lo que hay en el cielo, la voluntad de Dios en el cielo, ha penetrado a la esfera suya de existencia. Eso es lo que está diciendo Cristo. Yo estoy en el reino, diría Cristo.
Yo estoy en la tierra, estoy con ustedes. ¿Qué hay en la tierra? Miseria, pecado, fracaso, ruina, enfermedad, dolor, tragedia. Eso hay en la tierra. Pero yo estoy con ustedes, estoy en la tierra, pero también estoy en el reino. Y entonces cuando yo toco a alguno de ustedes, el reino les toca también a ustedes y son liberados, son sanados, son resucitados los muertos, porque eso es traer el reino a la tierra. El reino que está en Cristo penetra a nuestra esfera de existencia, a la esfera física, a la esfera natural. Hay un comentario que dice, María, dice una frase que me gusta mucho que dijo una predicadora, somos hechos del polvo de la tierra y aliento del cielo. Deberíamos poder ser capaces de vivir en ambos reinos. De hecho, sí, de hecho eso es lo que estoy diciendo. Justamente eso es lo que estoy diciendo. Justamente eso es lo que estoy diciendo. Que Cristo, que es el prototipo del hombre nuevo, estaba tanto en la tierra como en la presencia de su Padre, que es lo que decía el profeta el profeta Elías. Siempre esta era su frase de presentación. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, no me pregunte la parte científica, cuántica de esto, porque yo no lo sé. ¿Qué es lo que sé? Lo que dice la Biblia, que estamos en la tierra, pero también dice Efesios que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. También dice un salmo que de los niños, de la boca de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y Cristo dice, porque sus ángeles están delante de mi Padre todo el tiempo. Ok, entonces justamente es esto. Estamos en la tierra, pero estamos en el reino. ¿Qué creen ustedes que pase un domingo en la mañana cuando estamos adorando? Estamos en el reino. Y estamos a veces tan intensos en el reino que uno lo logra percibir a nivel físico. Eso es lo que pasa cuando adoramos en la iglesia, estamos en el reino. Así que la respuesta, ¿qué pasaba cuando Jesús, que estaba tanto en el cielo como en la tierra, tocaba a las personas? eh, Llegaba a ellos el reino de Dios. Esa es la respuesta. Llegaba a ellos el reino de Dios. Según Mateo 13:34, ¿por qué enseñó Jesús en parábolas? Ok, dice Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, aquí está la clave, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta es la razón. Jesús está revelándonos secretos, principios, leyes espirituales del reino de Dios a través de las parábolas. ¿Ok? ¿Por qué enseñó Jesús en parábolas? Dice el punto número 3, para que entendamos los misterios del reino de Dios, para que entendamos los misterios del reino de Dios. Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Y bueno, a continuación vamos a ver las dos parábolas que tocan ver hoy. La parábola de la semilla de mostaza en Mateo 13:31 y 32 y la parábola de la levadura en Mateo 13:33. Y estas dos parábolas, hermanos, van a hablarnos de esta dinámica, ¿no? Acerca del reino. Recuerde que no es que las parábolas, no estamos hablando del reino de Dios que está en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Eso es el reino de Dios. Sino que en las parábolas Jesús nos habla de la extensión de ese reino, la extensión espiritual de ese reino en la tierra. Aquí es donde aquí nos va a explicar Jesús el reino por medio de parábolas. Por eso Jesús nos da
las parábolas. Ok, entonces vamos primero a la parábola de el grano de mostaza, que está en Mateo 13, 31 y 32. Ok, aquí lo tenemos. Dice la palabra de Dios así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ok, vamos a ver esto, vamos a marcar esto con amarillo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Qué es el grano de mostaza? Vamos a contestar el inciso A. ¿Qué cree que es la semilla de mostaza? Bueno, lo acaba de decir Jesús. La semilla de mostaza es el reino de Dios. Jesús va a usar este ejemplo para decirnos cómo es el reino de Dios. Que un hombre tomó y sembró. Ok, acá hay otra clave. En su campo. Vamos a ponerlo ahora con verde. Ok. Un hombre tomó y sembró en su campo. O sea, estamos viendo el grano de mostaza que es sembrado en el campo. Entonces vamos a contestar. Inciso B. ¿Qué hizo el hombre con esa semilla? Lo sembró en su campo. ¿Ok? ¿Qué cree que es el campo? El mundo. El campo es el mundo o la tierra, el ámbito natural. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Ok? Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Esta es la respuesta. Se hace árbol. Vamos a ponerlo con azul. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Ok, entonces el inciso D, ¿qué sucedió con esa semilla sembrada en el campo? Creció y se hizo árbol. Ok, creció y se hizo árbol. Muy bien, muy bien. Vamos a entender, vamos a entender qué es lo que está diciendo. Ok, ¿qué es lo que está diciendo? Voy a apagar mi celular, me están llamando. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Que el reino de Dios es como un grano de mostaza, ¿ok? Pero ese grano de mostaza es sembrado, es puesto en la tierra. Esa acción, esa acción de poner el grano de mostaza en la tierra, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando de el reino de Dios en el cielo, calles de oro, mar de cristal, entrando a nuestra esfera de existencia. ¿Mm? Es lo que está diciendo. ¿Quién trajo el reino? Cristo. Cristo trajo el reino. A lo mejor pudiéramos comparar también a Cristo como ese grano de mostaza. Una persona humilde, el libro del profeta Isaías dice que no habría parecer en él ni hermosura para que no le deseemos. Entonces, Cristo, un carpintero, una persona, el reino de Dios no vino en una nave interplanetaria. Cristo trae el reino de Dios, lo trae a la tierra. Entonces, se cumple esa parábola, que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que entra a nuestra esfera de existencia. ¿Y qué es lo que hace cuando entra? Empieza a crecer y el potencial interno de la semilla de mostaza es tan grande, es infinito, porque una semilla de mostaza puede producir un gran árbol y ese árbol puede producir miles de frutos y cada fruto tiene semillas que a su vez pueden producir árboles que van a producir miles de frutos cada uno y a su vez semillas y así sucesivamente. Entonces el potencial que hay en la semilla de mostaza es infinito. Por eso, el reino de Dios, aunque empezó con un solo hombre, y luego 12 hombres, y luego 120 hombres, y luego 5,000 personas, 3,000 personas, y luego otras 5,000 personas, y así sucesivamente hasta nuestros días, hoy es la organización humana más longeva y más grande de la historia, el reino de Dios. ¿Ok?
Entonces, eso es la forma como Jesús maneja esta parábola para que entendamos que la penetración del reino es como una semilla de mostaza. Ahora vamos a hacer una aplicación a nuestra vida. La semilla de mostaza sembrada en el campo es el reino de Dios penetrando a la tierra. Un reino con principios y mandamientos pequeños, pero con un tremendo potencial de fructificación. ¿Cuán productivos y fructíferos podemos llegar a ser cuando permitimos que ese reino se siembre y crezca en nuestras vidas? Ok, ahora yo quiero decirle algo. El reino de Dios está en usted. Usted tiene a Cristo, Cristo tiene al reino, el reino de Dios está en usted. Cuando nosotros andamos en los estándares del reino de Dios, estamos en el reino, estamos en el reino. ¿Y qué va a producir ese reino? Fructificación en todos los ámbitos, en su vida personal, en su vida ministerial, en su familia, en su salud, en su persona. Va a haber bendición, va a haber la voluntad de Dios. Tiene que vivir en el reino, tiene que aprender a vivir en el reino. Un saludo, Pastor Abraham López, de Puerta del Cielo, de Pacaptún. Muchas bendiciones, un abrazo fuerte. María también hace un comentario. Nosotros traemos el reino de Dios a la tierra cuando caminamos en su voluntad. Exactamente. Es eso. Ya lo estás agarrando. Cuando le adoramos, cuando oramos, cuando diezmamos, cuando procuramos los mandamientos. Sí, porque son los estándares. Los mandamientos no es otra cosa que los estándares morales, los principios fundamentales, absolutos del reino de Dios. Entonces, cuando obedecemos, estamos en el reino. Hay una tremenda campaña hoy en día en contra de los mandamientos de Dios. Se llama antinomianismo. Surgió en tiempos de Lutero. Gente que exalta la salvación por la fe a un grado superlativo. Entonces dicen, yo ya soy salvo por fe, ya no tengo que cumplir los mandamientos. Y entonces hacen lo que quieren, cuando quieren y con quien quieren. Total, soy salvo y la salvación no se pierde. Erróneamente piensan así. No es así. No es así. Nosotros no somos salvos por obras, pero una vez salvados, para poder caminar adecuadamente en el reino de Dios, tenemos que andar en los estándares de ese reino, y los que andemos en esos estándares, que vamos a tener la parábola de la semilla de mostaza. Es lo que vamos a tener. Es lo que vamos a tener. Fructificación. Vamos a un día crecer como árboles, y mucha gente va a ponerse a la sombra de nuestro ministerio. Las aves de los cielos van a hacer sus nidos en nuestras ramas, no por usted, porque estamos en el reino. Así que el reino está en usted. Ahora, que ese reino, las dinámicas de ese reino funcionen en usted, eso depende de usted. No depende del Espíritu Santo. Depende que usted camine en esos estándares. Por eso vemos mucho ministerio ilegítimo hoy en día, porque tienen dones, tienen talentos, saben cantar, saben adorar, saben predicar, pero no están sujetos a autoridad y están afuera del reino. Y no hay durabilidad, son de corta duración. No funciona así. No funciona así. El reino de Dios es un reino al que usted y yo nos apegamos. No Él se apega a nosotros. Si usted sale de los estándares, usted sale del reino. No estoy hablando de perder salvación. Estoy hablando de no vivir en el reino, aunque uno sea hijo de Dios, como vivieron los israelitas en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la segunda parábola, Mateo 13:33. Está en la misma línea, está la parábola de Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, una parábola bastante
escueta, bastante sencilla y nos cuesta trabajo entenderla, aplicarla al reino y aplicarla a nuestra vida. Pero la parábola de Mateo 13:33, la parábola de la levadura, esa es la razón por la que unimos las dos parábolas y predicamos en el mismo domingo las dos parábolas, porque están hablando exactamente de lo mismo con dos ejemplos similares. ¿Ok? Entonces, vamos a develar los elementos de la parábola. ¿Ok? ¿Qué cree que es la levadura? Lo dice la misma parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces aquí tenemos la respuesta. Inciso A. ¿Qué es la levadura? En este caso, la levadura es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué era la semilla de mostaza, el grano de mostaza? Lo mismo, el reino de Dios. ¿Qué hizo la mujer con la levadura? Lo mismo en la parábola pasada. ¿Qué hizo el hombre con la semilla? El hombre con la semilla, con el grano de mostaza, lo sembró en su campo. ¿Qué hace la mujer con la levadura? Va a mezclarla con la harina. Ok, vamos a ver. Dice, el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas. Muy bien. Aquí quiero hacerles un comentario acerca de la palabra encrupto, la palabra griega encrupto, que traduce esconder. Aquí, esta palabra que está acá, la voy a marcar, voy a ponerla en gris. La palabra escondió es la palabra griega encrupto. Y sí, efectivamente significa esconder, pero tiene otros significados. Incorporar, mezclar, esconder, incorporar y mezclar. Ahora, si nosotros sabemos el proceso de cómo se elabora el pan, perdón, aquí, que los panaderos preparan la harina, preparan la masa del pan, ¿no? Hacen así la bolita y luego echan la levadura. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a mezclar la levadura con la masa. Empiezan a mezclarla, la doblan, la viran, la giran y la cantidad de levadura que lleva, ¿ok? Es la cantidad de expansión que va a tener la masa. Ok, muy bien. Entonces, el verbo que se debió usar acá, aquí es uno de los pocos versículos donde la traducción Reina Valera no es muy fiel, no debió ser esconder, no debió ser esconder, porque entonces no lo entendemos, porque dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura, ¿no? Que una mujer escondió en la masa, escondió en 3 medidas de harina, ¿ok? Pero la palabra no debió ser esconder, la palabra debió ser incorporar. Eso debió ser. Yo creo que esa palabra nos explica mejor, ¿ok? Si tiene duda, vaya al diccionario Strong para que vea que no le estoy mintiendo. O mezclar. Entonces, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la harina es el mundo, la levadura es el reino. Y esta mujer que representa a la iglesia mezcla la levadura con la masa y empieza a hacerle así. Empieza a mezclar, a mezclar, a mezclar. Lo gira, le pega, la dobla, le empieza a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar. ¿Y qué es lo que pasa? La levadura fermenta la masa. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a contestar. Perdón. ¿Qué cree que es la levadura? El reino de Dios. ¿Qué hizo la mujer con la levadura? La mezcló con la harina. La mezcló con la harina. ¿Qué cree que es la harina? El mundo. ¿Qué sucedió con la harina? Fue fermentada. Eso es lo que nos dice, eso es lo que porque esta parábola
sale tanto en Mateo como en Marcos. Perdón, esta sale en Mateo y en Lucas. En Lucas 20, Lucas 13:20, voy a leer para usted, dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé? El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió, mezcló, es la mejor traducción, o incorporó, esa es una traducción más fiel, en 3 medidas de harina, es decir, 3 porciones, ¿ok? 3, 3% de la masa, es muy poquito para que fermente la masa. Hasta que todo hubo fermentado, dice Lucas, y leudado, dice Mateo. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces tenemos que entender que ambas parábolas nos están hablando no del reino de Dios en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Nos están hablando de la extensión de ese reino y su penetración en nuestra esfera. ¿Cómo el reino que está en el cielo va a ser como una semilla de mostaza? No puede ser. ¿Cómo las calles de oro, mar de cristal van a ser como una levadura? No. Es ese reino, cuando entra a la tierra, se comporta de esa manera. Cuando entra el reino de Dios a la tierra, es como una semilla de mostaza que se siembra en el campo. ¿Por qué? Porque los estándares del reino son pequeñitos, son sencillos, son fáciles de digerir. ¿Cuánto le cuesta orar en la mañana? ¿Cuánto le cuesta congregarse, perdonar, diezmar? Los mandamientos son muy sencillos, muy pequeños, pero es la penetración de ese reino a nuestra esfera. O también es como la levadura, una pequeña porción, un 3% de la masa, se incorpora a la harina y es ese reino penetrando a nuestra esfera y leudándolo, cambiando su estructura molecular, haciéndolo fermentar, haciéndolo crecer, haciéndolo fructificar en nuestra vida. Comenta Nirva, tal cual el trigo y la cizaña, todos estamos juntos, mas no somos iguales. La levadura se mezcla con la harina y se espera que cambie todo en la tierra, el mundo. Ok. Vamos entonces a leer la conclusión. Ok. Voy a cambiar el modo, voy a poner este. Ok. Bien. Entonces dice, en lo natural la levadura son hongos microscópicos que afectan la estructura molecular de la harina y la hacen fermentar. Nuevamente vemos el mismo principio que en la parábola anterior. La levadura puesta en la harina, actúa de la misma manera que el reino de Dios lo hace en la tierra. Aquí tenemos la clave. Aquí ya tenemos la clave para entender ambas parábolas. La semilla puesta en el campo actúa de la misma manera que el reino de Dios penetrando a la tierra. La levadura puesta en la harina actúa de la misma manera que el reino de Dios en la tierra. Su poder afecta grandemente nuestra vida y la hace fructificar. No lo piense más. Aplique la levadura del reino de Dios a su vida. Apéguese a los mandamientos, a la palabra y presencia del Espíritu Santo. Deje que esa fermentación divina transforme su ser y le haga crecer en bendición a usted, su familia, su iglesia y sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar que las dinámicas espirituales, que la potencialidad del reino de Dios trabajen en mi vida, a tal grado que un día yo llegue a ser como Cristo. Y entonces yo toco a una persona y el reino toca a esa persona. Pero ¿cómo logro yo hacer que ese reino tenga ese dinamismo en nuestra vida, nuestro matrimonio, familia, iglesia, etcétera? Tiene que cumplirse la parábola. Tiene que sembrarse la semilla en el campo o aplicar la levadura a la harina. ¿Qué significa esto? Yo
apegándome a los estándares absolutos, eternos, a los lineamientos del reino de Dios. Orar todos los días, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es la pasión quemante en el corazón de Cristo. Que no vivamos regidos por las leyes de este mundo. Sí estamos en el mundo, sí estamos sujetos a una pandemia de COVID, estamos sujetos a una inflación, a la depreciación del peso, a la alza en los precios de la gasolina y los precios de la canasta básica. Estamos sujetos porque estamos en la tierra. Pero Cristo quiere que no sean las leyes de la tierra las que rijan nuestra vida, sino que estando en la tierra, como también Cristo estuvo en la tierra, estemos en el cielo como Cristo también simultáneamente estuvo en el cielo. Y vivamos en el reino, estando en la tierra. Un día entraremos a la sede de ese reino, calles de oro, mar de cristal. Un día vamos a entrar a la sede, pero ese día no ha llegado. Mientras tanto, Cristo anhela, y nos lo hace saber por medio de sus parábolas, que nosotros vivamos ya, estando en la tierra, vivamos ya en el reino. Eso es lo que quema el corazón de Cristo y eso es lo que quema mi corazón también. Por eso nuestro congreso de aniversario cada año se llama Venga tu reino. Venga tu reino. La vida cristiana no es que Dios te salva y te deja ahí tirado y hasta que llegues al cielo ya te va a ir bien. No, la vida cristiana son principios eternos, principios que rigen el reino, van a regir su vida. ¿Cuántos decimos amén? Vamos entonces a terminar con el recuadro de la derecha. ¿Ok? Recuadro de la derecha dice la semilla. Uy, no cambié la fotito. No, perdón, no estoy allá. Aquí estoy. Perdón, ya. Aquí ya estoy bien. Me confundí. Dice pequeño pero grande. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña foto de justamente una semilla de mostaza. Dice acá, los mandamientos de Dios son tan pequeños como un grano de mostaza, tan simples como 3 gramos de levadura, pero poderosos y efectivos cuando los aplicamos a nuestra vida. ¡Wow! Me impacta eso, me encanta. Pocos son los que entienden esto. La mayoría menosprecia lo pequeño y quieren ir a lo grande. Crecer sin trabajar, buscar atajos para evitar procesos y fórmulas mágicas para no obedecer. Pero lo único que lograrán es perder años de su vida, luchar y caer, regresando siempre al mismo lugar. No vaya por ese camino. Aprenda a amar las semillas de mostaza. Sea fiel en lo poco, obediente en lo sencillo. Ore cada mañana, no deje de congregarse, diezme correctamente, perdone y sirva. Dios puso su reino al alcance de su mano para que pueda vivir y andar en él. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando nos cumplimos los estándares. Y dígame, ¿es difícil cumplir los mandamientos de Dios? ¿Le parece a usted gravoso congregarse? ¿Le parece difícil diezmar? No es difícil diezmar, es una división entre 10, hermano. Corra el punto un dígito a la derecha y ahí tiene el resultado. No es complicado. ¿Es complicado perdonar? No lo es. Es un acto de obediencia. Todos los mandamientos de Dios son como pequeñas semillas de mostaza. Son fáciles. Dios no le pide que usted vaya por las calles flagelando su espalda para perdonar sus pecados. Dios no le pide que usted suba desnudo a la cumbre de una montaña para encontrar un trébol de 4 hojas y entonces poder empezar a vivir la vida cristiana victoriosa.
Dios no le pide que se aviente usted a una alberca de alacranes y tarántulas para que usted sea libre del pecado. Dios no le pide nada de esas cosas. Los mandamientos de Dios son pequeñas semillas de mostaza. Son tan simples como 3 gramos de levadura, pero aplicados, sembrados en su vida, wow, producen un potencial tremendo. Espero de todo corazón que esta enseñanza le motive a ser una persona de discernimiento, a ser una persona de obediencia, a caminar en los estándares eternos del reino de Dios. Y cuando la gente vea su vida y quieran tener lo que usted tiene, predíqueles a Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza. Espero que quede en su corazón y que Dios haga una obra preciosa, no solamente en usted, en su familia, en sus discípulos y en los discípulos que vendrán después de usted. Padre, gracias te damos por esta palabra. Anhelamos, 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 anhelamos caminar en tu reino. Sabemos que está al alcance de nuestra mano. Cristo dijo, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Solamente tenemos que andar en esas pequeñas semillas de mostaza que son tus mandamientos, en las pequeños gramos de levadura que son tus estándares, tu palabra, tu presencia. Wow, queremos estar en tu reino, Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tremendo, 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 tremendo. Pues que Dios les bendiga a todos. Les mando un saludo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos próximamente. Nos vemos, bendiciones.